Этот канал не имеет типа политической идентичности и не стремится продвигать или хвастаться каким-либо поведением видно на этом видео. Я просто хочу информировать и развлекать. Работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии. Stalin fue un político, revolucionario y dictador soviético de origen georgiano. Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Es posiblemente la imagen más reconocible de la URSS, lo que lo ha convertido a su vez en uno de los personajes más controvertidos de la historia. Al llegar al poder, Stalin cambió el modelo económico de la Unión Soviética, e inició un período de rápida industrialización y de colectivización económica en el campo. Como resultado, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad agraria a una gran potencia industrial, siendo esta la base de su aparición como segunda mayor economía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo del Gulag como castigo, y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. A partir de 1950, la salud de Stalin, que ya tenía 70 años, empezó a desmejorar. Su memoria fallaba, se agotaba fácilmente y su estado general empeoró. Su médico personal le diagnosticó una hipertensión aguda, y propuso un tratamiento a base de medicamentos o inyecciones, y recomendó a Stalin que abandonase o al menos redujese sus funciones en el gobierno. Posteriormente falleció de formas misteriosas, que incluso hoy en día, se siguen debatiendo por grandes historiadores. Trotsky. Un personaje misterioso, desde principio a fin. Nacido en Ucrania en el siglo XIX, fue un político y revolucionario que simpatizaba con las ideas de Lenin, pero tras una disputa, se adentró en la Revolución Rusa, siendo una de las piezas claves de esta, lo que provocó que se convirtiese en uno de los personajes de más poder en el país, y así sería. Hasta que alguien lo borró. Stalin temía que Trotsky le quitase del poder, así como sus tendencias que se oponían a los del dictador, lo que creó una tensión que Trotsky no podría dominar. Esto lo llevó al exilio, y vino a México, donde seguiría teniendo gran influencia en el modo de pensar del pueblo, sin dejar de lado sus tendencias marxistas. Al ver que Trotsky no paraba, Stalin no tuvo más opción que eliminarlo de la historia para siempre. Igual como ha pasado con otros personajes revolucionarios que vimos aquí. Tetris. Si eres sabroso de hueso amarillo, seguramente sepas que Tetris es mi juego favorito. Por ello siempre que puedo aprovecho para hablar de él. Tetris nace en la Unión Soviética, ya que había una gran cantidad de programadores que no tenían algún tipo de empleo, es así como muchos juegos se elaboraron a modo de intentar ganar algo de dinero o prestigio con ellos. Creado por Alexei Pasitnov, el cual no vio ningún centavo mientras vivía en la Unión Soviética, ya que los derechos de autor eran pertenecientes a esta. Lo que provocó que Alexei huyera a Estados Unidos, donde fundaría su propia compañía, y también trabajaría junto a Nintendo, donde se crearía la versión más famosa del juego, que es la de Game Boy, viendo, así como su juego tenía su merecido éxito, siendo incluso por un tiempo, el juego más vendido en toda la historia. Boss. Es un adjetivo muy particular que se le suele dar a los líderes. Podríamos traducirlo como dirigente o portavoz. Se le otorgó tanto a Lenin, Stalin, Engels y Marx, aunque podría hacer referencia a cualquier otro líder comunista. La importancia de esta palabra es que sería algo similar a Führer para los alemanes.
solo que con connotaciones no tan polémicas hoy en día. No invadas Rusia en invierno. Una importante lección que aprendieron los alemanes por el capricho de su líder, pues tras una mala estrategia militar, se llevó a cabo un movimiento que puso a Alemania en una situación complicada. Fue así, como al no resistir el frío, muchos cayeron por hipotermia, ya que no se tenía ningún tipo de preparativo que les ayudara ante el invierno ruso. Muchos creen que este fue el mayor fallo, que condenó el destino de Alemania, y le otorgó el triunfo de la Segunda Guerra Mundial a sus opositores. Sin embargo, algunos otros creen que es posible que Alemania ya estuviese en declive previo a esto, y este movimiento fue solo una especie de rabieta de su líder, que simplemente se ha usado desde ese entonces, hasta la fecha, como una mofa del hombre con carismático bigote. Potex. Es una de las pocas animaciones salidas de la Unión Soviética, pero por lo que se dice, esta fue censurada, y se tuvo que esperar hasta su caída, para poder publicarla. Se transmitió algunas veces por televisión, pero posteriormente se mantuvo en estado perdido, hasta que, en 2008, un grupo de investigadores reunió fuerzas para conseguir de nuevo la animación, y digitalizarla. El cortometraje fue hecho a mano. Y sin duda, para muchos es una de las animaciones más aterradoras que han visto, por su surrealismo, aunque realmente es algo más tierno. Por lo que he comprendido, trata sobre un padre que les explica a sus hijos lo que significa la palabra hermandad. Pero recurre a animaciones bastante bizarras, que, si hubiesen sido más populares en 2011, perfectamente se pudo haber convertido en un creepypasta. Telón de acero. Era la división física de la ruptura ideológica en Europa. Pues, al tratarse de algo que realmente era completamente trascendental para el curso de cada país, tuvieron que abrir fronteras con los países vecinos que no compartían sus ideologías. De esta manera, se forjó una enorme coraza de hierro que separaba a la derecha de la izquierda socialista. Algo similar que pasaba en ese momento con Alemania y el muro de Berlín, y fue justamente cuando este se derrumbó, que también cayó el telón de acero, y de cierta manera, Europa volvió a ser una. O al menos eso se dice. La sociedad más liberada. Esto es muy curioso, pues dentro de lo que cabe, la Unión Soviética era muy liberal, en el sentido de que era seguramente el mejor lugar para ser gay en esos momentos de la humanidad. También eran muy abiertos, con ese tema que a YouTube no le gusta que hable, pero tiene que ver con bebés que existían, y después ya no. Aunque por lo que he visto, según algunos historiadores, es posible que la libertad con respecto a estos temas, tengan más relación con una necesidad para llevar un mayor control de natalidad. Aunque también cabe destacar que era una zona mayormente atea, lo cual es sumamente extraño de encontrar, incluso hoy en día. Guerra Fría. Este fue uno de los eventos políticos y culturales que más impactaron en el final del último siglo pasado. Se le conoce como Guerra Fría, al encuentro no armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues resultó que, tras la Segunda Guerra Mundial, ambos países fueron las mayores potencias que aún se mantenían en pie. Tanto unos como otros, se tenían cierta tensión por las respectivas participaciones en la guerra, sin embargo, los recursos eran tan pobres y el dolor tan latente, que no parecía provechoso el hecho de iniciar otra guerra. Aún así, la rivalidad entre ambos países se mantuvo durante mucho tiempo y a muchos niveles, tanto artísticos, como científicos. El debate se mantiene incluso hasta día de hoy, pues sentó las bases de la discusión entre capitalismo y comunismo, entre los rojos contra los azules. Pero este encuentro se vio finalizado, con la caída de la Unión Soviética, aunque ciertamente este conflicto tuvo seria participación en la toma y definición ideológica de terceros países, que de hecho ya comentamos en otro video. Laika. El primer ser vivo en orbitar la Tierra. Una adorable perrita, que pasó de ser una callejera, a un icono en lo que viajes espaciales se refiere.
Como se sabía poco sobre los efectos que los vuelos espaciales podían producir sobre los seres vivos en el momento de la misión y la tecnología suborbital no se había desarrollado todavía, no se tenía ninguna expectativa de que Laika sobreviviera. Algunos científicos creían que los humanos no podrían sobrevivir al lanzamiento o a las condiciones del espacio exterior, por eso los ingenieros de vuelo vieron los vuelos de animales como los precursores necesarios para las misiones humanas. Algo que tal vez muchos no sabían, es que Laika fue entrenada junto con otros 2 perritos, de los cuales, fue ella la que más destacó en las prácticas, y por ello se optó por enviarla al espacio, el 3 de noviembre de 1957. Se decidió usar perros callejeros de Rusia, porque se consideraba que ellos ya estaban acostumbrados a las altas temperaturas, lo que les permitiría resistir mejor las precarias medidas de seguridad. A Laika se le creó un traje especial, el cual realmente no era muy útil, y su único fin era que se mantuviese el mayor tiempo con vida. Siendo así, como el primer ser vivo, en ver en su plenitud la Tierra con sus caninos ojos. Tristemente, como ya se predecía, su destino se selló al poco tiempo de salir de la Tierra, forjando así un icónico personaje de la historia, que para algunos tuvo un bello final, ya que seguramente al ser callejera, acabaría de peor forma, y así por lo menos quedó inmortalizada en la historia, como uno de los perros más míticos que han pasado por este mundo. Sin embargo, otros pensarán que el acto fue una salvajada, y no existe justificación que salve el exhibir a un pobre animal a esas condiciones. Tú decides qué pensar. Cuba. Este fue un país, fuertemente impulsado por la Unión Soviética, ya que se les brindó mucha ayuda de todo tipo, pues compartían ideología política. Sin embargo, esta limitancia, y la posición geográfica de Cuba, influyó en un desmorone económico por parte de la isla. Pues, tras la victoria de la revolución, se creía que otros países de Latinoamérica optarían por convertirse al comunismo, y ciertamente se desarrollaron esas tendencias, pero fue ahí cuando se vio las verdaderas intenciones del reciente presidente de Cuba, Fidel Castro. Pues tras la sospechosa pérdida de sus compañeros de revolución, él quedó al completo poder del país, lo que trajo gran cantidad de crisis y absurdeces por igual. Tras la caída de la Unión Soviética, se pensó que Cuba sería insostenible, pero bueno, hoy en día, parece que las cosas no han cambiado. Pepsi. La relación de Pepsi y la Unión Soviética, es un caso maravilloso que ya ha sido tratado en el canal. De hecho, hay un video donde me adentro en toda la historia, por si quieres conocerla al detalle. Pepsi, fue por mucho tiempo el único refresco de la Unión Soviética, lo que creó una gran deuda por parte de la URSS, hacia la compañía de refrescos. Al no tener una moneda válida para realizar esta transacción, se le dio a Pepsi, una gran cantidad de vodka ruso, para compensar el pago. Sin embargo, cuando este superó a la cantidad de vodka que el país podía dar, la Unión Soviética tuvo que dar varios barcos de guerra, a cambio del refresco, lo cual provocó que Pepsi se volviera en uno de los mayores ejércitos del mundo. O por lo menos eso fue lo que decían. Carrera espacial. Fue una competencia simbólica, entre países. Básicamente la Unión Soviética y Estados Unidos lucharon codo a codo, por ver quién era el primero en llegar a la Luna. Lo cual como tal era algo meramente simbólico, pues, es muy posible que, si no hubiese un conflicto político, el gobierno no daría tanto apoyo a los proyectos espaciales. Justo como pasa hoy en día. Es curioso pensar que el ser humano llegó a la Luna, porque alguien quería poner su bandera ahí, solo para dominar una guerra simbólica, y después descuidar el proyecto, porque ya no tenía ningún valor político. Aún así, creo que es bueno apreciar este periodo, porque les dio un enorme impulso a los viajes espaciales. Un empujón tan grande, que, de no haber ningún conflicto, tal vez apenas hasta el día de hoy, estaríamos viendo las primeras naves en salir de la órbita de la Tierra. Así que, aunque los propósitos no fueron los más científicos, el conflicto fue de gran importancia, para permitirnos salir de la Tierra. Spassky vs Fischer. Boris Spassky, es seguramente uno de los más grandes maestros de ajedrez de toda la historia, el cual fue parte de la partida de ajedrez más importante del siglo pasado, y seguramente uno de las más importantes en toda la historia.
Bobby Fischer era alguien raro, conspiranoico, y bastante temeroso, pero también era seguramente uno de los más grandes genios del ajedrez, aunque para muchos es más que eso. Bobby Fischer puede ser tal vez el mejor jugador de ajedrez de toda la historia. Pero para que su legado se forjase, debió tener un encuentro con el también muy prestigioso Spassky, el cual representaba a la Unión Soviética, de forma que el ajedrez se vio envuelto también en la Guerra Fría. Por un momento, el ajedrez se volvió en el evento más importante de todo el mundo, lo que generó inmortales partidas, que, hoy en día, se siguen considerando magistrales. Cabe destacar, que en una de esas partidas por el título, Fischer tuvo una capacidad que parecía inhumana, hizo jugadas tan perfectas, que a Spassky no le quedó más que reconocer a su rival como el mejor ajedrecista del mundo. Tristemente con el tiempo perdió la cordura, y así, alguien que fue una leyenda para la humanidad, acabó encerrado, con miedo a que alguien le hiciese daño, con su razón en decadencia, falleció, en un momento, donde ya nadie sabía nada más de él. Música de costillas. Al existir tantas prohibiciones con respecto al extranjero, la gente tuvo que inventar métodos para importar productos sin ser detectados. Es así como surge la música de costillas, el cual es un término que popularmente se acuñó al contrabando de música, mediante el uso de radiografías. Es decir, que era habitual que las películas de los gramófonos quedara oculta en algún tipo de radiografía de cualquier parte del cuerpo, principalmente costillas. Así, mientras los inspectores de contrabando veían una radiografía cualquiera, dentro se ocultaba la música de artistas europeos y norteamericanos. Este producto ganó mucha relevancia en el mercado negro, y ahora son un extraño recuerdo de aquel pasaje de la historia. Conflicto fronterizo. Fue un pequeño conflicto militar ocurrido en 1969 entre las fuerzas de la Unión Soviética y la República Popular China. Sí, así como lo oyes. Estos dos países estuvieron a punto de empezar una guerra. Los incidentes más graves tuvieron lugar en marzo de 1969 en las cercanías de Isla de Sembao. Es el mayor enfrentamiento armado contemporáneo entre China y Rusia. El inicio del conflicto empezó por algo que se mantiene hasta día de hoy, y es la división de territorio por parte de la Unión Soviética. Pues, creo que es claro para todos, que las divisiones de terreno, es algo que parece que la URSS no tuvo muy en cuenta, y es algo por lo que se dan víctimas hasta la fecha. En el caso con China, lo que pasó es que se discutía era la pertenencia del territorio de Mongolia, lo que creó un conflicto entre dos zonas que parecían ser los mejores aliados. Cuando el encuentro inició, ambos países declararon que el conflicto comenzó por culpa del otro, lo cual no ayudó a conciliar la paz. La disputa se arregló con un acuerdo que le otorgaba varias islas y ríos al territorio chino. Y este se firmó para evitar una guerra de proporciones que tal vez no podamos imaginar. El comunismo no funciona. Seguramente has escuchado esto como un meme. Realmente en la actualidad, no son muchos los que siguen creyendo en el comunismo, aunque debo decir, que me parece lógico aún tenerle fe, pues de cierta manera tiene un objetivo más noble que otras posturas. Aunque la historia nos ha enseñado que una sociedad no es capaz de mantenerse en un estado ideológico perpetuo, que somos mucho más instintivos que humanos, y por ello, no logramos una correcta conducta humanitaria, que dé acceso al comunismo. Aún así, creo que muchos al agarrar esto como un simple meme, no llegan a desarrollar argumentos que validen el por qué el comunismo no funciona, y llegando incluso, a ser más ridículos que el mismo concepto. KGB. Era el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, la cual tenía una participación similar a la del FBI o la CIA, en Estados Unidos. Sin embargo, se le conocen ciertos comportamientos cuestionables, como por ejemplo manipular pruebas o falsificarlas, para desacreditar a aquellos que eran desertores del país. También se cree que tuvieron relación con otros casos dudosos, como por ejemplo el final de Trotsky. Aunque, por lo menos, se les debe dar el reconocimiento que tenían sus métodos para acabar con las personas, por ejemplo, el uso de muy sutiles venenos, colocados en las zonas menos predecibles.
creando así la idea de que si la KGB te tenía en la mira, no tenías salida. «1945 Tercera Guerra Mundial». Era 1945, y aunque no muchos lo saben, casi inicia la Tercera Guerra Mundial, justo cuando había acabado la Segunda. Inglaterra estuvo a punto de comenzar un ataque a la Unión Soviética, aprovechando las debilidades de esta última. Esto provocaría que lo que se convirtió en una guerra fría, se volviese en un conflicto real. Sin embargo, esta historia tiene mucho de fantasioso, como, por ejemplo, se decía que algunos altos cargos del ejército de Inglaterra planearon un complot para evitar un desenlace mayor. Pero realmente son teorías que no se solidifican, e incluso llegan a ser algo ridículas. Aún así, es muy curioso analizar el por qué no hubo una tercera guerra, pues al ser Estados Unidos el único país estable en el mundo, y con la mayor capacidad militar, a muchos les parece extraño que no hayan decidido actuar. Aunque otros creen que no sería tan fácil rivalizar con la Unión Soviética, pues Stalin no guardaba ningún respeto a la vida humana, y seguramente, llegaría hasta las últimas consecuencias. Señor de los Anillos. La Unión Soviética produjo su propia versión de la novela de Tolkien. Pero hablar de medios perdidos y la URSS es un tema complicado, pues casi todo se sostiene en testimonios y rumores, por lo que la mayoría tiene existencia no confirmada. En el caso del Señor de los Anillos, no se sabía si esto realmente existía o no. La obra se tomaba ciertas libertades, al punto de ser descrita como obra de ciencia ficción. Por cierto, la obra se llamaba Los Guardianes, y fue publicada finalmente el año pasado, por una cadena de televisión de Rusia. Confirmando así que la obra sí era real y que no era todo inventado. Experimento ruso del sueño. Es uno de los creepypastas más famosos, al punto de tener una película, y mucha representación en la cultura popular. El relato está ambientado en la Unión Soviética, y las cosas relatadas fueron perfectamente posibles como veremos más adelante. Sin embargo, ese encanto de realidad que tiene se ve nublado por la capa de fantasía que se le forma al final. Aunque si eliminamos la parte donde por alguna razón las personas que son parte del experimento se convierten en Dios. Es posible que los rusos llegasen a promover tratos similares, y muchos peores con otros seres humanos. Incidente del Paso Dyatlov. Yetis, fantasmas, y extraterrestres, son algunas de las cosas que se rumoran habitan el Paso del Diablo. El incidente del Paso Dyatlov fue el fallecimiento inexplicable y misterioso de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los Montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 y 2 de febrero de 1959. El grupo, con experiencia en esquí, había establecido en un área nombrada después en honor al líder del grupo, Igor Dyatlov. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético, al no dar señales de vida después de 2 semanas. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos al lado vestidos solo con ropa interior a pesar de estar a temperaturas bajo cero. Después encontraron 3 cuerpos más. Los otros 4 fueron hallados 2 meses más tarde, en el bosque. La mayoría tenía signos de hipotermia, lo cual parece la más simple de las teorías, pero se encontraron ciertas fracturas difíciles de explicar. Y quizás lo más extraño, es que, en la ropa de uno de los integrantes, se encontró grandes cantidades de radiación. Esto provocó que la zona fuera clausurada, y que la gente divulgara rumores de las más singulares calañas. Pues se ha dicho que el incidente fue provocado por alienígenas, o seres de toda clase de mitologías. Aunque la realidad fue un poco más aburrida, pues tras serias investigaciones, por diversas agrupaciones, tanto privadas, como internacionales, afirmaron que la única conclusión evidente, es que fueron víctimas de una avalancha. Lenin era un hongo. Cuando se disolvió la Unión Soviética, salieron muchos archivos confidenciales a la luz. Pero el que más enloqueció al pueblo, fue una supuesta investigación, que afirmaba que Lenin era un hongo.
Según el historiador, se decía que Lenin había consumido una enorme cantidad de hongos, lo que provocó que éste se volviese en un hongo. Sí, así como suena de ridículo, podríamos decir que algo que comenzó como una broma, se transformó en un experimento social. Pues fueron muchísimas las personas que se preguntaban si lo que se decía era cierto. El informe, que fue transmitido por televisión, estaba específicamente hecho con argumentos llenos de falacias, las cuales buscan engañar diciendo que había muchos expertos que avalaban esta teoría. Y de hecho, varios grupos se formaron para discutir seriamente sobre el tema, e intentaban desmentir lo que desde el principio se asumió como falso y una mera broma. El incidente fue un momento decisivo en la historia cultural soviética y rusa y a menudo ha sido utilizado como prueba de la credulidad de las masas. El incidente de Kaluga. La intrusión de señales de transmisión fue una práctica común en la Unión Soviética durante las décadas de 1970 y 1980, debido a la ausencia y la alta demanda de transmisiones no gubernamentales. En 1966, hubo un informe de un incidente en la ciudad de Kaluga donde un joven de 18 años había emitido un anuncio falso de que había estallado una guerra nuclear con los Estados Unidos. Obviamente esto aterró a la población, pues nada limitaba a Estados Unidos a actuar de tal manera, en especial por la creciente Guerra Fría. Sin embargo, para el bien de todos, esto se trató de una mera broma, que se repetiría varias veces durante los siguientes años. Aunque lo que más curioso para muchos, es que el hecho quedó perpetuamente perdido, así como otras intrusiones a las señales de la Unión Soviética. Ejército de humanos monos. La inseminación artificial se inventó en la Unión Soviética, lo cual sirvió para que se aprobaran todo tipo de delirios relacionados con la mezcla de especies. Stalin tuvo la maravillosa idea de que tal vez necesitaban algo como un superhombre, algo que vaya más allá, pues la guerra había comenzado. Es así como se trató de crear una mezcla de humanos con monos. Fue así como un grupo de científicos fue a África para conseguir monos, y también personas, cuyo color de piel no puedo mencionar en YouTube por alguna razón. Esto fue porque en la época se creía que ellos estaban más vinculados con los monos. Entonces se intentó fusionar las especies, con cierta esperanza, pues humanos y monos comparten mucho material genético. Sin embargo, como es lógico, el plan fracasó, y Stalin envió a todos los científicos relacionados con el caso, a prisión, donde fallecerían a los pocos años. Eso fue con los que tuvieron más suerte, pues otros fueron directamente fusilados. Eres un enfermo si no crees en el comunismo. La Unión Soviética fue un paso más allá de simplemente crear una etiqueta para las personas que no estaban de acuerdo con el comunismo. Fue un diagnóstico de buena fe. Según Timeline, los soviéticos llamaron a esta enfermedad mental esquizofrenia perezosa, y cualquiera que disintiera del pensamiento comunista de línea dura definitivamente lo sufría. Eso significaba que simplemente hablar en contra del gobierno soviético, distribuir un folleto o defender los derechos de las personas que estaban sujetas a la opresión del Estado era un síntoma de enfermedad mental. Los enfermos podrían ser institucionalizados, administrarles altas dosis de medicamentos antipsicóticos, o ponerlos en comas inducidos por insulina o cualquier tratamiento que los médicos consideraran adecuado. Cosmonautas perdidos. Son sujetos de una teoría de la conspiración que alega que algunos cosmonautas soviéticos fueron al espacio exterior, pero su existencia nunca ha sido reconocida públicamente por las autoridades espaciales soviéticas o rusas. La evidencia citada para respaldar las teorías generalmente se considera no concluyente y varios casos se han confirmado como engaños. En la década de 1980, el periodista estadounidense Ian Homein investigó los desastres relacionados con el espacio en la Unión Soviética, pero no encontró evidencia de estos cosmonautas perdidos. Hay muchos casos que asombran por lo detallados y técnicos que son.
como por ejemplo aquellos que afirman que justo cuando se supo sobre la misión del Apolo 11, inmediatamente se optó por enviar a un hombre a la Luna, a como de lugar, todo con el afán de evitar que Estados Unidos ganase la carrera. Se han dado muchos nombres, e incluso testigos no relacionados y de gran importancia para los viajes espaciales. E incluso se dio un caso de un joven que sí falleció, pero fue durante las prácticas de vuelo, y este caso quedó censurado. Sin embargo, no se ha encontrado nada, y solo queda como una mera teoría. Y realmente no tiene mucho sentido que en caso de ser verdad se siga ocultando, pues ¿por qué saldrían tantas cosas peores a la luz, y eso no? Cabeza de perro. Este seguramente sea uno de los temas más conocidos del video. Creo que todos conocen el caso donde un grupo de científicos toman a un perro, e intentan que éste sobreviva sin su cuerpo. Tal vez pueda parecer muy doloroso de ver, pero creo que es muy interesante analizar todo su contexto. La razón de por qué existe este video, es porque pertenece a un documental, el cual registra una serie de experimentos realizados en la Unión Soviética, encaminados a revivir organismos que se encontraban clínicamente muertos. Los primeros casos se trataban de órganos, que mediante rudimentarios instrumentos mecánicos, se mantenían activos, a pesar de ya no tener un cuerpo. Después se muestra una máquina que se llama autogector, la cual sirve para suplantar todos los órganos y que un animal pueda vivir sin su cuerpo. Y después se nos dice que esto fue probado con muchos perros y en todos fue un éxito. Tal vez para nosotros resulta impactante, pero en general, cuando el documental fue exhibido a científicos de todo el mundo y de todas las ideologías, llegaron a una conclusión unánime, afirmando que podría ser un gran impacto para el futuro de la medicina. Pero parece que la realidad es otra, pues hay bastantes pruebas que afirman que este video es completamente falso. Empezando por el hecho de que este experimento no se desarrolló más, a pesar de ya tener un enorme grado de éxito. Y por otro lado, en el video nunca se ve que la máquina esté conectada al perro. Es decir, es el gran proyecto de tu vida, y solo grabas 5 segundos. Y por lo que tengo entendido, al final del video se muestra que a los perros se les volvió a colocar la cabeza en el cuerpo. Todo el documental se basa únicamente en animaciones para mostrar el funcionamiento de la máquina, lo que nos hace sospechar de que se trata de un prototipo, y por el lado bueno, de que tal vez ningún perro fue lastimado. Desastre de Chernóbil. Fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986, en la central de Lenin, a poca distancia de Chernóbil. Es considerado el peor incidente nuclear en la historia de la humanidad, y hasta día de hoy, la zona sigue sin poder ser habitable. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad, la cual fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se habían realizado 3 de esas pruebas desde 1982, pero no habían proporcionado una solución. En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en 1 o 2 explosiones sucesivas, seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que abarcaron Europa y América del Norte. La cantidad de material radiactivo liberado, se estimó que fue unas 500 veces mayor que la de la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en Hiroshima. Causó la pérdida de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia a 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa, creando así, el evento más aterrador relacionado con energía nuclear. Y todo, por un accidente. Gulag.
necesidad o atrocidad. El Gulag era un campo. Ya saben qué tipo de campos eran los comunes en esa época. Uno de los eventos más trágicos narrados por la mayoría de las personas que se dieron el lujo de visitar la Unión Soviética en su momento, quedando para siempre desencantados de la utopía comunista. En el Gulag eran llevados todas las personas que no estaban de acuerdo con el sistema, o que el dictador les guardaba cierta manía. Y se rodeaban entre criminales de todas las escalas. Aquí obviamente perdían toda clase de derechos humanos, y eran forzados a trabajar largos periodos completamente insostenibles por un cuerpo biológico. Era tal la facilidad con la que alguien podía ser encarcelado, que en algún punto de su existencia, llegó a almacenar más de 2 millones de personas, y según algunas estimaciones, se dice que la esperanza de vida solo era de un 3%, bajando al 0,3% después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos datos han sido muy cuestionados, creando cierto debate, ya que no se sabe qué tantos casos se ocultaron para no quedar tan mal, y cuántos datos se inventó Estados Unidos, para hacerlos quedar peor. Parece que de nadie se puede confiar. El reino de los cielos. Es un caso de los media, muy extraño, ya que por mucho tiempo se creyó que era un creepypasta por lo turbio del contenido. Básicamente, era un segmento televisivo, donde se mostraba a gente que había fallecido, y te relataban su vida, en un fondo negro bastante siniestro. Creo que es algo muy similar al efecto que nos causaba el servicio a la comunidad en México, pero con un tono más turbio. En un futuro, me adentraré más en lo perturbador que resultaba el segmento, que por muchos años estuvo perdido, y que incluso, algunos aún desconfían de que se trate de algo real. Orden número 227. Ni un paso atrás. Es el lema con el que se caracterizaba la Orden número 227, la cual estableció que cada frente del Ejército Rojo debía formar entre 1 y 3 batallones penales. Estos batallones eran integrados por jóvenes indisciplinados. Prácticamente estos jóvenes eran sacrificados, y en caso de que tratasen de escapar, estos serían atacados por sus propios compañeros, infundiéndoles un miedo, metiéndoles en un debate muy singular y doloroso. Pues tenían que elegir entre caer por culpa del enemigo o por culpa de sus propios aliados. O en una tercera opción, por cuenta propia. Para algunos más cobarde, y para otros más honorable. Skopsi. Era una extraña secta cristiana, que tras quedar escandalizados por la liberación soviética, decidieron cortar con todo tipo de vínculo sexual. Es de esta manera que todos los integrantes, de forma voluntaria, decidieron eliminar cada zona del cuerpo que se puede considerar sugestiva o reproductiva. Ellos planeaban que este estilo de vida se conservase como un modelo óptimo que más personas imitarían y se transmitiría de generación en generación. Pero como ya habrás pensado, si no se podían reproducir, no tenían forma de transmitir sus creencias. Y no había tanta gente dispuesta a entrar en algo así. Por lo que esta secta no se conservó lo suficientemente bien. Y terminó desapareciendo a finales del siglo pasado. Aunque es verdad que se aproxima que más de 10.000 personas participaron en esto. Crímenes de guerra. Stalin envió a miles de sus propios prisioneros de guerra soviéticos. Al final, hizo la vista gorda ante el desempeño de sus soldados en el campo de batalla. Si lucharon admirablemente, es decir, si ganaron batallas, Stalin no se preocupó por cómo lo hicieron, o las consecuencias posteriores. Después de escuchar informes de que los soldados soviéticos usaron a mujeres en Alemania y en otros lugares, se dice que preguntó qué tenía de malo divertirse con una mujer, si ya habían pasado por cosas más horribles. Lo cual no me sorprende, él ya era un hombre que había perdido todo tipo de respeto por la vida humana. Por suerte es muy bueno saber que este periodo acabó en el mismo momento que falleció Stalin. Pacto con Alemania. ¿Los alemanes eran los malos? No. Y si eran tan malos, ¿por qué la Unión Soviética pactó con ellos? A partir de aquí hay dos puntos de vista que podemos seguir. El primero es que fue un pacto estratégico.
Obviamente Stalin no coincidía con los ideales de Alemania, pero tampoco se quería meter en problemas en esos momentos, así que prefirió mantenerse al margen del conflicto de la toma de Polonia, cosa que, de haber sido evitada, igual y tal vez no hubiese ocurrido un pequeño conflicto conocido como Guerra Mundial Parte 2. También podemos verlo desde la perspectiva más infame, y asumir que Stalin no tenía ningún respeto por la humanidad, y le daba igual quién fuese su aliado o con quién pactase. Suena como una muy cruel realidad política, donde las cosas están mal, solo porque las hace mi enemigo, pero si lo hace mi aliado, me quedaré callado. Al final, el pacto se rompió, no por las atrocidades de Alemania, sino por la Operación Barbarroja, que abrió la puerta entre países. Como dicen por ahí, Dios los crea, y ellos se juntan. Nikolai Yezhov fue un político y revolucionario ruso que llegó a la cúspide política en la Unión Soviética como comisario del pueblo del interior. También conocido como director de la policía secreta soviética, sus hechos y acciones reflejan el pensamiento estalinista del período de entreguerras. Hombre de confianza de Stalin, su nombre es símbolo del período más represivo de las grandes purgas. Aunque también es más conocido por ser borrado de la historia, generando así un curioso efecto Streisand, pues, él sufrió uno de los primeros casos de edición de imágenes. Sí, es más conocido por esa imagen, que ha quedado inmortalizada. Pues, como notarás, se le borró de esta imagen para eliminar su vínculo con Stalin, y posteriormente fue fusilado por sus crímenes. Cortando todo tipo de relación con el líder, porque Stalin no hizo nada malo. Porque no perdió la guerra. Tragedia de Nasino. Es la deportación en masa de 6.800 personas, de las cuales fallecieron 4.000 en la isla de Nasino, la cual también es conocida como la Isla de la Muerte. Fueron abandonados con tan solo un poco de harina para alimentarse, escasas herramientas y unas pocas prendas y cobijo. Con la escasez de recursos, no les quedó otra alternativa más que comerse entre ellos. Desde el principio, el caso fue difícil de rastrear. No se sabe quiénes eran los que fueron a la isla, y quiénes de ellos sobrevivieron. Se habían convertido en personas borradas por completo, no eran ya seres humanos, simplemente eran un desecho social, del cual no se supo nada hasta el 2002, que se abrió una investigación sobre el caso. Sin embargo, se dice que sí hubo un reporte que testificaba lo ocurrido, y relataba todo lo que pasó en la isla. Este informe llegó a manos de Stalin, pero cuando lo leyó, quedó tan horrorizado, que simplemente borró ese pasaje de la historia. ¿Qué clase de cosas tuvieron que haber pasado para que un hombre que vio con sus propios ojos lo peor de la humanidad, quedara horrorizado? Purga. Cuando Stalin llegó al poder, había muchos detractores del modelo comunista, así que hizo lo que le pareció más lógico. Comenzó una purga. Sí, una purga. Vamos a ponernos un poquito morales. ¿Me estás diciendo que si este hombre exterminó a millones de personas solo por no tener las mismas creencias, está mal? Pero si este otro acabó con millones de personas por no tener la misma ideología, se supone que está bien. E incluso a día de hoy, sigue siendo un icono mundial. ¿Cómo eso tiene algún tipo de sentido? Pero ese no es el tema del punto, solo es algo para que tengas en consideración. La purga tenía varios tipos de métodos. El más básico y común era ser enviado a trabajos forzados, donde como ya se mencionó, la esperanza de vida no era muy favorable. Por otro lado, a veces eran más directos, como hemos visto en otros puntos, desapareciendo a todos los que no creyeran en el comunismo, incluso en aquellos que ya habían huido del país. Pero todo ese pasado se intentó olvidar. Porque Stalin no hizo nada malo. Y si Alemania hubiese ganado la guerra, Hitler tampoco habría hecho nada malo, y así, por el resto de la historia humana. Holodomor. Es el nombre atribuido a la hambruna que devastó el territorio de la Unión Soviética. Este suceso también fue conocido como el Holocausto ucraniano. Y realmente no tenemos ni idea de la cantidad de víctimas que hubo aquí. Es posiblemente la mayor catástrofe de la que hemos hablado en este canal.
Se desconoce el total de personas, pero se cree que podrían tratarse de 12 millones. Sin embargo, tal vez te parezca que no tiene mucho sentido llamarlo con la palabra con H, ya que no fue provocado a propósito, sino por un daño colateral causado por la guerra. O al menos eso se decía. La mayoría de los historiadores, como registros relacionados del caso, han generado una teoría, que es sumamente escandalosa. Pues, se sospecha, que esa enorme etapa de hambruna fue provocada a propósito por Stalin, para disminuir la cantidad de desertores que había en ese momento en el país. Por eso actualmente se le conoce al suceso como Holocausto, y no como hambruna. Fue una estrategia política, que tristemente es bastante común, y que de hecho es bastante viva hoy en día. Pues, si el pueblo, literalmente muere de hambre, no tendrá fuerzas suficientes para iniciar una revolución, y aparte están más predispuestos al populismo. Sacrificar millones de vidas, solo para mantener su régimen. Vaya ironía, viniendo de un hombre que se proclamaba como la voz del pueblo. Colapso. ¿Cómo inició? Se terminó, pues ya era algo poco sostenible. Creo que es innegable, que entre más grande sea un país, es más probable que las cosas salgan mal. Pues necesitarás de muchos más recursos, no puedes mantener segura todas las zonas, y seguramente las opiniones divididas, les impida mantener la paz entre zonas. Así que simplemente, la Unión Soviética se disolvió, cada país buscaba su autonomía, y el derecho a tener su propia identidad, y sus propios modelos. Esta separación provocó un conflicto por la repartición de territorios, que trajo más infortunio. Pero ese es otro tema. Al final, podemos ver a la Unión Soviética como un experimento de su época. Creo que, de alguna manera, engloba muy bien todo lo que sucedió el siglo pasado, pues en ella se vivieron las luchas ideológicas, el desarrollo de tecnologías, y las más hostiles batallas. Aunque para muchos puede ser deplorable, sin duda, en su memoria, se guarda un gran valor histórico, e importantes lecciones, sobre aquello que debemos simplemente dejar en el pasado. Me gustaría, que así como hoy muchos ven las religiones como algo absurdo, por lo que no vale la pena discutir, en un futuro veamos las ideologías como algo por lo que no valga la pena cegarse y destruirse, y que ello solo fuese un error de esta etapa de la historia. Vasily Blokhin. Era un oficial del ejército de la Unión Soviética, pero creo que es más conocido por ser el ser humano que más vidas ha tomado. Realmente no podemos saber cuántas víctimas tuvo, pero se estima que el número rondaba las decenas de miles, por tirar por lo bajo. La mayoría de sus víctimas eran prisioneros. Pero si será recordado en el catálogo de los seres más infames de la historia, será por lo ocurrido con los prisioneros de guerra polacos. Me explico. Este hombre, en su nulo respeto por la vida, decidió ponerse un atroz reto. El cual consistía en tomar la vida de 300 personas por noche. Él mismo lo haría, hasta llegar a la aterradora cifra de 7000. Y aunque cruel, no podemos decir que algo así no es un verdadero logro. Al punto de ganar un récord Guinness como el verdugo más prolífico, un récord que esperemos nunca sea superado. También Stalin le premió con una jugosa compensación económica, la cual se condimentó con grandes cantidades de vodka para celebrar. Y como si fuese una extraña broma del destino. Después de acabar con todo tipo de personas, solo le quedaba un ser humano con el cual terminar toda su carrera. Y ese hombre era él mismo. Solo es la punta del iceberg. De alguna manera, temas como Corea del Norte, no fueron tan difíciles de sintetizar, ya que, aunque hay muchas cosas que nunca seremos capaces de conocer, de cierta forma, somos capaces de compactar toda la información pública, y darte un resumen muy básico, de los sucesos más interesantes del país. Pero en este caso, es literalmente imposible hacer un video de la Unión Soviética, sin dejar muchísimas cosas de lado. Por eso digo, que esto que se narra en el video, es solo la punta del iceberg, ya que he dejado tantos datos históricos, de tantos países, tantos puntos curiosos de los personajes, y muchas otras cosas que a cualquiera le parecerían de vital importancia. Esto con el fin de hacer el video más ameno y que no dure 8 horas, de pura historia muy densa.
pues considera que, al hablar de la Unión Soviética, se tiene que hablar de Rusia, el comunismo, Chernóbil, Ucrania, Guerra Fría, carrera espacial, Segunda Guerra Mundial, e infinidad de sucesos de gran importancia en el siglo pasado, y la historia de la humanidad.